en Efesios capítulo 4. Una de las mayores pérdidas que un cristiano puede tener en la vida es contristar al Espíritu Santo. No hay nada más grave en la vida de un cristiano que contristar al Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con contristar también el espíritu apostólico que llevamos por dentro. Es decir, perder el empuje, perder la fuerza, el ánimo, la convicción. Cuando uno contrista al Espíritu Santo, lo primero que se pierde es eso. Por eso usted ha visto a muchos cristianos que eran un fuego en gran manera, hermano. Pero de repente, al contristar al Espíritu Santo, lo que pasó es que, hermano, se perdió la fuerza. Y eso permitió que la vida espiritual, hermano querido, bajara. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí le damos lugar al enemigo, le damos lugar a la carne cuando contristamos al Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención y quiero que estudiemos eso porque es muy fundamental que lo entendamos. Dios bendiga también a todos los que nos oyen y todos los que están inscritos allí en el YouTube. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que escuchan estas predicaciones. Los invitamos para que estén en medio de nosotros. Aquí se sentirán bienvenidos. Aquí vendrán y nosotros los atenderemos con todo gusto y gozo. Pero le decía que el contristar al Espíritu Santo es algo que nos trae una pérdida grande. Pero vamos a entrar ahí en detalles en Efesios 4, versículo 30, que dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y dice: se ha quitado de vosotros toda amargura. Quiere decir que hay creyentes que pueden tener amargura en su corazón. Todo enojo también sucede en la vida de los cristianos. Quitad toda ira, dice. Oiga, gritos, quiere decir que hay unos que son gritones en la casa. Gritan a los hijos, al marido, a la mujer, a todo, ¿va? Maledicencia, dice, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, oiga, perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Oyó? Todo esto contrista al Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque esto es avivar el espíritu del viejo hombre que está viciado en nosotros. Recuerde que nosotros tenemos un viejo hombre y cuando nacimos en Cristo, se hizo un nuevo hombre en nosotros. Pero ese viejo hombre que está ahí va a ser eliminado hasta que nos vayamos de esta tierra. Por eso, al tener avivado al Espíritu Santo, nos va a permitir que este viejo hombre sea apagado, sojuzgado, porque está viciado. Viene lleno de un montón de cosas, y ahí en el versículo 22 lo dice de Efesios 4. Dice así: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre que se corrompe, que está viciado, dice otra versión, según los deseos engañosos. ¿Oyó? Por eso no podemos, hermano, descuidar nuestra vida espiritual, mucho menos nuestra responsabilidad de servicio a Dios, por ninguna razón. ¿Por qué le digo esto? Porque el viejo hombre está atento para activarse inmediatamente. ¿Por qué? Porque está corrompido, está viciado, quiere carne. Recuerde que el viejo hombre, eso es su deseo. Y al no tener activado el Espíritu Santo, al no tener una constancia, una continuidad con el Señor, el viejo hombre automáticamente salta en medio de nosotros como una térmica.
Incluso al no tener avivado el Espíritu Santo, el viejo hombre nos engaña. Nos engaña para llevarnos a los deseos negativos que no queremos, porque está viciado. Claro, la bendición que tenemos es que si por el Espíritu Santo avivamos el espíritu apostólico, nos renovamos al estado que nos dieron cuando nos convertimos en nuevos hombres. Si nosotros logramos entender lo que significa espíritu apostólico, mente apostólica, que es lo que el Señor sembró en la iglesia del principio, nos va a permitir, hermano querido, mantenernos más fogosos. Nos va a permitir mantenernos, hermano, aunque haya luchas y pruebas, mantenernos en convicción para seguir adelante. Por eso, hermano, el llamado diario del Señor es el versículo 23 y 24, que dice así del capítulo 4 de Efesios: y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y en santidad de la verdad. ¿Oyó? Esto es muy interesante que lo veamos, porque a los viejos, yo les digo, hermano, se recuerda de este nuevo hombre, el que recibimos cuando nos convertimos a Cristo. ¿Se acuerda usted de eso? En otras palabras, el que te hacía vibrar cuando intimabas más tiempo con el Señor. Cuando, hermano, es algo impresionante, ¿se acuerda? El que te hacía testificar, ayunar, leer la Biblia, a venir al culto corriendo, sin importar si había frío, si hay calor, si llueve o no llueve, no importaba. Aquel que, hermano, te hacía vibrar para correr, para servirle, para, hermano, hablar, testificar de Cristo. Aquel que no te hacía tener pena para hablarle, hermano, a tu compañero. ¿Se acuerda de ese nuevo hombre? El que te hacía, hermano, ir hacia lugares hóspitos, si es posible, solo por querer ganar un alma para Cristo. Por eso, hermano, contristar el Espíritu Santo puede ser muy grave. ¿Por qué? Porque se pierden muchos valores en la vida. Muchas cosas pierde el creyente. Incluso, mire, se pierde el poder para vencer. Se pierde el poder para restaurarse. Se pierde el poder para autoministrarse. Se pierde el poder para liberarse. Se pierde el poder, hermano, para consagrarse aún más al Señor y darse de una forma, hermano querido, continua y voluntaria. Aparte, te alejas más de la congregación. ¿Por qué? Porque pierdes el poder de dominar las cosas negativas que te dominaban antes. ¿Sí? Y entonces cuando eso sucede, entonces te sientes apagado, te sientes sin fuerza, desganado, te vuelves irresponsable. Es decir, hermano, no importaba en aquel pasado si en la casa, cuando tenías avivado el Espíritu Santo, no importaba si en el trabajo, en la casa habían problemas, tú venías a derramar y a descargarte en Dios. No sé si se acuerda usted de eso. Uno no le importaba. Ni mire, pero era algo extraordinario, y eso nunca debe de apagarse en nosotros, porque nuestra victoria, nuestra fuerza, nuestra fortaleza está, hermano querido, en venir para que Dios obre, para que Dios, hermano, como decía mi hermano Andrés ahora, como el animal que quiere comer, ¿verdad? Y busca la presa como dé lugar, hermano, porque tiene hambre. Y así es cuando el nuevo hombre está, hermano querido, activado. Es un deseo, es un anhelo. Yo creo que aquellos que, hermano, desde nuestra juventud nos hemos mantenido peleando, luchando, hermano, venciendo cada día y convirtiéndonos en vencedores. Ay, hermano, eso es tremendo. Porque cuando tú eres un más que vencedor, porque no solo vencedor, sino más que vencedor, no significa que no tengas problemas, situaciones difíciles, no significa que no tengas necesidades.
El más que vencedor es que a pesar de todo eso, sigue adelante. Pelea la buena batalla. No se queda. Aviva el espíritu. Dice, no, yo voy a seguir adelante, truene y llueve y relampaguee, porque yo he creído en alguien que realmente va a hacer la obra en mi vida. Denle un aplauso al Señor, hermano, dérselo si quiere dárselo. Claro, no importa. Entonces debemos de entender esto. En otras palabras, hermano, se te hacía más fácil, oiga esto por favor, entender aquel versículo que dice, derribado, pero no destruido. Y entonces, hermano, cuando tú tienes el espíritu avivado, tú te levantas en cualquier terreno. Por eso en este día debemos de reconciliarnos con Dios y avivar al enviado por Cristo. El enviado por Cristo es el Espíritu Santo, el cual es el relevo de él. El apóstol, ¿por qué? Porque enviado significa apóstol. Y el Espíritu Santo es el relevo. El que dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo os guíe. Y necesitamos mantener eso, hermano, en la vida. Yo creo que aquellos que nos hemos mantenido, como le digo, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, y nos hemos mantenido por años en el Evangelio, ha sido exclusivamente por tener una vida continua con Dios. Mire, avivar el espíritu apostólico a través del Espíritu Santo es clave, porque nos permite unirnos a la tarea de la evangelización mundial. ¿Por qué le digo esto? Porque la tarea de la evangelización mundial es la mayor responsabilidad de la última generación de la iglesia, para que podamos ganar almas delante de su presencia. Claro, para que esto suceda debemos de depender de un mover radical del Espíritu Santo como el factor más grande del éxito. Mire, hermano, esto es urgente y necesario que avivemos el Espíritu Santo, porque según las estadísticas, fíjese que hay más de 2 billones de personas que siguen sin conocer el poder salvador de Cristo. Imagínense cómo está el mundo. Por eso, hermano, nuestra oración como pastores y iglesia es que seamos impactados por el Espíritu Santo para buscar estrategias y formas para, hermano, salvar vidas. Yo creo que ojalá, hermano, mire, con 2, 3 que se despiertan a este movimiento, se lo aseguro que hacemos estragos. También, hermano, hay 10 características que tuvo la iglesia del principio, que quiero mencionárselas porque fueron claves en la propagación del evangelio que ellos recibieron en el principio. Porque fue un evangelio apostólico, fue una mente apostólica la que recibieron. Cuando yo entendí eso, hermano, mi fuerza fue aún mayor dentro del ministerio, dentro de mi personalidad. Cuando yo entendí que Cristo quería plasmar, adoptar esa mente en su iglesia, me impactó tanto, porque de entre los 70, dice, llamó a 12 y los llamó apóstoles. Quiere decir, mente apostólica quiero. 12 número de gobierno. Quiero establecer gobierno sobre ustedes, pero con una mente de esta manera. Y mi iglesia quiero que crezca de esa manera. Quiero que se desarrolle de esa manera, que tenga esa mentalidad. Por eso conocer esa mentalidad, que es muy largo innegablemente conocer, es sorprendente. Dios me llevó a escribir un libro exclusivamente de la mente y el evangelio apostólico, exclusivamente por eso. Porque si el creyente logra plasmar en su vida lo que significa vivir con esa mentalidad que Cristo engendró en la iglesia del principio, entonces vamos a hacer estragos buenos en la vida, hermano, para llevar a cabo el evangelio. Se las voy a mencionar, por ejemplo, mire, número 1, primero debemos de ser unánimes, como era la iglesia del principio, o sea, tener un mismo parecer, para que eso permita, hermano querido, ir en una sola línea. Segundo, la iglesia era vibrante. Vibrante, podríamos llamarle a aquellas personas que son optimistas. Hay personas que son optimistas, hay personas que en vez de ser optimistas son apagadas, hermano. Pero nosotros en todo sentido debemos de ser optimistas.
porque Dios le agrada eso. Y la iglesia del principio lo era así. También número 3, debemos de ser reverentes. Es decir, mostrar respeto a los demás. Y eso era lo que la iglesia del principio hacía, hermano, y hallaba favor en el pueblo. Número 4, debemos de ser dedicados a las enseñanzas apostólicas para nutrirnos, para fortalecernos, para ver hacia dónde va el rumbo de los tiempos. Número 5, debemos de ser ausentes de egoísmo. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque el egoísta no se interesa por el interés del prójimo. ¿Por qué? Porque sus actos solo se rigen de acuerdo a sus conveniencias. Número 6, debemos de ser gente de adoración y alabanza a Dios, porque eso le agrada al Señor. La iglesia del principio era tremendo en eso, hermano. En medio de la alabanza y en medio de la adoración, Dios llamaba a apóstoles, profetas. Dios se glorificaba de una manera pero tremenda. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a ministrar a Dios. Cuando aprendemos a ministrar a Dios, Dios baja en medio de nuestra vida y nos fortalece. La alabanza es clave, porque la alabanza libera. ¿Me entiende? Cuando nosotros verdaderamente le damos ese sentir maravilloso. Número 7, debemos de ser gente atractiva. Atractiva a través de la gracia, es decir, no ser tan serios, sino equilibrados en todo, para que de esa manera podamos dar un buen testimonio de este evangelio maravilloso. Número 8, debemos de tener unción, y eso solo se consigue teniendo altar, teniendo vida espiritual, que es lo que la iglesia del principio nos muestra desde el libro de los Hechos en adelante. Número 9, debemos de tener fe. O sea, confianza en la palabra de Dios, que lo que Dios ha dicho, hermano, y lo que Dios nos ha hablado, lo va a cumplir, truene, llueve o relampaguee. Y número 10, debemos de ser progresivos en todo, especialmente en nuestra alma, como le decía Juan a Gallo, ¿verdad? Que miraba la prosperidad del alma. O sea, quiere decir que debemos de avanzar en eso. Mire, estas 10 características fueron las que avivaron el espíritu apostólico que engendró Cristo en la iglesia del principio. Esas 10 características permanecían constantemente en esa iglesia que empezó pujante. Y que en el tiempo, hermano querido, los hombres religiosos, los hombres tradicionales, lo vinieron perdiendo. El hecho está que hubo un tiempo que se perdió totalmente, hermano, el espíritu apostólico, se perdió totalmente la mente apostólica, y el hombre empezó, hermano querido, a mutilar la palabra y a dejar ministerios de un lado, como el apóstol, como el profeta, incluso hasta como el maestro. Hasta que Dios en su misericordia, hermano, en el tiempo ha empezado a restaurar, ha empezado a llamar hombres y mujeres tremendas del Señor, hermano, para que restauremos y para que veamos que Dios todavía tiene en vigencia, ya no a los apóstoles del Cordero, sino a los apóstoles del Espíritu, para seguir con esa mentalidad. Por eso es que hoy en día incluso hasta Satanás lógicamente se ha levantado y levanta a los falsos también. Pero la Biblia habla acerca, hermano, de que iba a suceder eso, pero que iba a haber una iglesia como la de Éfeso, que iba a saber discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso en lo apostólico. Lo bueno es que hoy, hermano, el Señor lo puede hacer con nosotros, hermano, si le damos lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo ya no está, Bernabé ya no está, Silas ya no está, Tito ya no está, Timoteo ya no están, ellos ya murieron, porque los apóstoles como los profetas se mueren. Entonces tienen que haber relevos. Yo creo, hermano, que avivar el Espíritu Santo bajo una mente o espíritu apostólico es lo que va a producir una gran cosecha. Porque son gente que no se detiene, son gente que van al frente, son gente, hermano, que no les importa lo que puedan pasar en la vida. Ya están, hermano, verdaderamente diezmados a Dios. Ya están dados a Dios directamente. Yo creo que eso es clave. Aparte, se necesita una compañía continuamente creciente
de hombres y mujeres que tengan cualquier don o dones espirituales que sean necesarios para la iglesia. Y que se activen, que se arreglen. Por eso Dios está llamando en este tiempo a que sus hijos, aquellos que están caídos, aquellos que están apartados, aquellos que han cometido pecados, aquellos que, hermano, de alguna manera, hermano, se apartaron porque el enemigo los engañó, los está restaurando, que se vuelvan a arreglar. Porque Dios es un Dios de misericordia. Está levantando a los pródigos de la posilga, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo. Está sacándolos de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermano, formar un ejército como el ejército de David, que estaban desechados ahí, pero cuando llegó David los restauró. Se convirtieron en los mejores, hermano, del ejército de él, que hasta el día de hoy son recordados en la palabra. ¿Por qué? Porque eran hombres que habían sido desechados ya quizás por la sociedad. Sin embargo, por Dios no. Y Dios está restaurando en este tiempo todo eso. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a miles de personas perdidas en nuestra sociedad y en el mundo. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, hermano. Que todo aquel que se acerca a Él puede ser restaurado y levantado. El hombre ha querido apagar a través de Satanás, porque el espíritu de Satanás es el que obra de esa manera. Es el que no, hermano, permite que se levante la gente. Es el que no permite que el que está caído se restaure. Porque llega a la iglesia y lo que hacen es ponerle los pies, hermano, encima, cuando en realidad debemos de levantarlos y decirles que en la misericordia de Dios todavía pueden alcanzar. Y eso es lo que la palabra nos muestra. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el diseño de Dios no solo fueron 12 apóstoles llenos del Espíritu Santo que Él llamó para cambiar al mundo. No, los 12 solo fue la base de lo que iba a venir. Por eso cuando se murieron esos 12, que ya no va a haber más nunca, Dios empezó a levantar apóstoles del Espíritu. Yo no sé cómo mucha gente, hermano querido, no entiende eso. Otros piensan que hasta Pablo nada más fue el último apóstol, y no pueden ver ahí que lo dice literalmente a Bernabé, a Timoteo, que habla Pablo también de él, los relevos como Tito, como Filemón, como Epafras, como Junías, como Epafrodito, que están ahí escritos, como 34, que yo los he estudiado y que están, yo los he escrito en un libro. También, claro, y cada uno de ellos con su característica diferente. Porque todos los que, hermano querido, fueron levantados a nivel del Espíritu Santo, apóstoles del Espíritu Santo, todos tienen, incluso los 12 apóstoles del Cordero también, sus características se mueven distinto, porque han sido puestos en un diseño de Dios para que ellos hagan esa tarea. Y una de las funciones apostolares que a mí me impactó cuando la encontré fue la de Epafrodito, que dice literalmente una versión, y la Biblia de las Américas también en la nota, dice, hablando Pablo exclusivamente, dice: Epafrodito, apóstol de mis necesidades. Wow. Mire, hermano, porque era un hombre enviado para asistir de esa manera. Pero eso es maravilloso. Por eso digo, entenderlo es clave. Por eso, si la iglesia aviva, hablo de nuestra iglesia porque no nos interesa a los demás, aunque va para ellos también. Pero, hermano, si la iglesia aviva el Espíritu Santo, el derramamiento de unción profética que habla Dios en Hechos 2, 17 al 18, se debe de cumplir en nosotros. Porque Dios dijo, dice así literalmente, dice, Dios dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas, restauración de hombres y mujeres. Dice que darán mensajes proféticos. Quiere decir que eso nos pertenece a nosotros. Pero nosotros debemos avivarnos, hermano. Claro, el Espíritu Santo en algunas partes está siendo derramado en una dimensión completa. Pero así completa y de una manera nueva. Para cumplir la misión, hermano,
o la última parte de la misión de Dios. Y yo quiero estar metido en esa parte. Y yo creo que usted también. Necesitamos realmente entender bien a plenitud lo que el Señor nos está hablando y la oportunidad que nos está dando de poder ser parte de ese ejército de revolucionario, de gente consagrada a Dios, de gente, hermano, que anhela, que desea convertirse en un pionero de eso, consagrados y apasionados por Dios en el rubro que le toca vivir. Y yo creo firmemente, hermano, que de la noche a la mañana, como le decía en alguna oportunidad, Dios va a obrar poderosamente cuando activemos, cuando dejemos que los dones que tenemos ahí, hermano, salgan y nos arreglemos en la vida. Va a empezar el proceso mayor que tú necesitas que empiece en tu vida. Y yo creo que eso es lo que vamos a vivir, hermano, en poco tiempo. Eso sí, yo creo que todo lo que podamos lograr hoy será a través de un avivamiento con una mente apostólica como lo fue al principio. Es que eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando usted lee la Biblia y lee los principios, cuando Jesús, hermano, llama a sus apóstoles y de ahí arranca aquella serie de cosas maravillosas, usted se asombra. Pero también debe de entender que hasta que esa mente se plasme en la vida de un hombre o de una mujer, va a pasar un tiempo. Porque a veces podemos hablarlo, podemos decirlo, pero no entenderlo. El hecho está que los apóstoles dicen que se les abrió el entendimiento y entonces comprendieron las escrituras, comprendieron lo que Cristo les había dicho después de los 3 años y medio. Ya cuando resucitó el Señor, ahí comprendieron, así dice la Biblia. O sea que no habían entendido realmente lo que el Señor quería decirles. Por eso es que a Pedro incluso le decía el Señor: lo que no entiendes ahora, Pedro, lo entenderás después. Cuando ellos entendieron lo que significaba el llamado que el Señor les había hecho, hermano, cambió la vida totalmente. Pero rotundamente cambió de 380 grados en un solo día. Cuando se dieron cuenta, dijo: Dios mío, pues esto es lo que dijo el Señor. Claro, ahora entendemos esto, ahora comprendemos esto. Y empezó aquel avivamiento, hermano, después de la resurrección, después de 3 años y medio. Quiere decir que que hay un tiempo de preparación, un tiempo de restauración. Porque note que en ese tiempo el Señor empezó a restaurar a los Tomases. Él empezó a restaurar a los Pedros, empezó a restaurar a los Andréses, a los Felipes, a todos los que estaban ahí. Empezó a restaurarlos, a llevarlos, hermano, a que conocieran a su Espíritu Santo, porque hasta se entristecieron cuando el Señor les dijo: es necesario que yo me vaya. No, dijeron ellos. Se sintieron sin padre. Por eso cuando el Señor les dijo esas palabras, ellos decían: ¿cómo nos vas a dejar? No, pero ahí les voy a enviar yo al Espíritu Santo. Él es exactamente lo mismo que yo, solo que Él va a estar con ustedes. La diferencia va a ser que yo no puedo estar con ustedes al mismo tiempo, porque estoy haciendo el ministerio terrenal mío hoy, pero con mi Espíritu Santo voy a estar en cada uno de ustedes todo el tiempo posible, y no os dejaré huérfanos hasta el final de los tiempos. ¿Oyó? Cuando los vio así, le dijo eso. Tampoco lo comprendían mucho, tampoco comprendían hasta que, hermano, vino el Espíritu Santo en Pentecostés y empezó su ministerio. Y allí empezó a trabajar con ellos y empezaron a darse las grandes visitaciones, hermano, del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y la iglesia empezó a formarse, empezó, hermano, a ver milagros, señales, maravillas. Porque el Señor ha dicho: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. O sea que el Espíritu Santo iba a marcar la diferencia, porque ahora iba a estar en cada uno de los creyentes.
Y ahí es donde uno debe de, hermano, de activarse, decir, Señor, de plano, si en mí también el Espíritu Santo está en mí, yo soy parte de tu iglesia, yo soy parte de tu reino, de tu familia. Por lo tanto, yo anhelo, yo deseo que haya un avivamiento en mí. Porque a veces estamos pidiendo avivamiento, hermano, dentro de la iglesia, y no hay avivamiento usted, pero avívese usted. Y va a ver usted que cuando usted se avive, otro se va a empezar a avivar, y otro y otro. En vez de estar criticando y hablando, mejor actívese. Y va a ver usted qué tremendo va a ser eso. Porque las iglesias se acostumbran a hacer eso, a criticarse el uno al otro, y eso no está bueno. Mejor diga, Señor, mira, ten misericordia de mi vida, yo me quiero activar porque quiero ser de ayuda para la iglesia. Mañana le voy a hablar de algo tremendo, hermano, de cómo apoyar y hacer las cosas. No solo tratar, sino hacer las cosas y apoyar. Ya a mí se me caían las lágrimas cuando miraba yo, hermano, que todos los hombres de Dios que tuvieron éxito en la vida, es porque siempre hubieron hombres y mujeres que los apoyaron. Y da las características de cómo, mañana le voy a dar las características de cómo apoyaron y cómo era el corazón de esas personas hacia esos líderes. Y claro, si nosotros logramos, hermano, entender estos principios, mire, va a ser tremendo. Va a ser tremendo porque no es una necesidad del ministro o de la iglesia, es una necesidad personal que tenemos cada uno de nosotros de servir a Dios. No es que servimos al hombre, sino servimos a Dios a través de una cobertura que Dios nos ha permitido tener. Pero es necesario que nosotros entendamos el principio que tuvo la iglesia. El avivamiento, hermano, que surgió en ese momento, empezó con una mente así. Satanás la borró en el tiempo, hermano. La borró por mucho tiempo. Pero mire, es tremendo eso lo que le estoy diciendo. Incluso cuando nosotros venimos acá a la Argentina, uno de los primeros que hablamos de lo apostólico fuimos nosotros. Y nos han reconocido muchos ministros del Señor con respecto a eso, que son calificados en esta situación de lo que significa la mente apostólica. Porque no se había perdido, se había dejado a un lado. Claro, hoy cualquiera se llama apóstol, profeta, y tampoco no está bien eso. Innegablemente que no es así. Y yo creo que nadie debe de ponerse títulos, sino deben de reconocerse los otros. ¿Me explico? Otros deben de reconocer el ministerio que tú tienes en tu corazón. Porque ponerse títulos ya, hermano, eso es horrible. Hay gente que puede tener un buen ministerio, un buen pastor, un buen maestro, un buen evangelista, y se pone títulos que no le corresponden. Entonces lo que hace es menospreciar lo que Dios le ha dado. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces es muy fundamental lo que le estoy diciendo. Mire, cuando logremos movernos en la unción apostólica dirigida por el Espíritu Santo, las cualidades de la iglesia del principio se encenderán para ir a una mejor gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Quiere decir que nosotros estamos al borde de vivir en nuestra vida una transformación, un cambio, que la gente se va a admirar. Incluso, hermano, si tu testimonio ha sido malo, Dios va a restaurarlo a través, hermano, de que tú te des a Él. Y Él va a empezar, hermano, a que tú surjas en gran manera. Porque Dios es así. Dios es un Dios de restauración. Por eso, cuando usted, hermano, entienda y comprenda lo que el Espíritu Santo le está diciendo, y sus hijos y la gente alrededor vean lo que Dios está haciendo en su vida, entonces ahí, hermano, el diablo va a ser avergonzado. Como lo fue cuando desechaban a David sus hermanos. Porque ni siquiera los demás lo desechaban, ni el rey lo desechó.
Sus hermanos lo desechaban. Decían: ¿qué venís a hacer aquí, orgulloso? Y eso es lo que le trataban de decir. Cuando él llegó con los quesos y vio a aquel gran gigante ahí, hermano, desafiando a los ejércitos de Israel. Y él se quedó y todos escondidos, hermano. Pero ahí lo menospreciaban. El rey mismo dijo: hijo, pero vos mirá, sos muy chiquitito. Vos, la verdad, ese ha sido guerrero desde su juventud. Yo no sé vos cómo estás. Y él le dijo: no, si yo, le dijo, yo tengo intimidad con Dios. Yo allá en el campo todo hediondo, Dios se ha glorificado en mi vida. Y he matado osos y he matado leones. Y cuando venía alguien a querer agarrar una de sus ovejitas, yo les abría el hocico y los mataba. Y sí, será, pero este es una cosa diferente, le dijeron. No, pero este va a ser como uno de esos. Es que eso es tremendo cuando uno lo mira. Pero fue gente que, hermano, avivó el espíritu dentro de su corazón. Entonces debemos de entender que esto es fundamental, hermano, para la vida de la iglesia. Entonces cuando logremos movernos en esa unción, va a ver usted lo que va a suceder. Porque después, cuando usted mira que David trae la cabeza de Goliat, ¿qué es lo que sucede? Todo el pueblo, hermano, feliz y contento, porque había restaurado otra vuelta la paz en Israel. ¡Qué maravilla! Claro, el que Dios mueva a hombres y mujeres con unción apostólica no significa que son apóstoles, sino que significa que son verdaderos cristianos, porque así se movió la iglesia. Entonces es tiempo de avivar el Espíritu Santo en nosotros, porque el no hacerlo nos puede conducir a una gran pérdida de enormes bendiciones espirituales. Y Dios desea que tengamos bendiciones. Y yo creo firmemente, hermano, que el Señor se va a glorificar. Y que debemos de reconciliarnos con Dios, decirle: Señor, mira, de verdad quiero reanudar mis votos de conversión. Quiero volver a sentir aquella pasión, aquel deseo de servirte, Señor. Aquel deseo de predicar, aquel deseo de hablar, aquel deseo de buscarte, no importando lo que pase. Aquel deseo de poder vibrar en el Señor, hermano, y de salir de la modorra espiritual, y salir de la comodidad espiritual, salir de aquello, hermano, que tiene atascado tu ministerio, que tiene atascado tu don. Dios quiere volar en pedazos todos esos troncos para que el río, hermano, de Dios venga y así de esa manera empiece a circular en medio de nosotros, que es el Espíritu Santo como una fuente internamente en medio de nosotros. Esos momentos maravillosos son los que nunca se deben de perder. Son los que lo mantiene a uno, hermano, en una actitud constante, sólida. Como le digo, a pesar de lo que pueda venir a su vida, no importa lo que pueda venir. Pero Pablo lo entendió también eso. Por eso él decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Biblia, lenguaje actual, me gusta, dice: no se me dijo que lo hiciera, sino que se me ordenó hacerlo. Truene, llueve o relampaguee, se me ordenó hacerlo. Entonces nosotros debemos de entender que hemos sido llamados a poseer algo grande en nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Y de nosotros depende avivarlo o contristarlo. De nosotros depende si queremos que Él nos use y si queremos ser parte de esa enorme bendición para nuestra congregación. Por eso yo quiero orar, hermano. No solamente quiero orar por su vida, también por los que están allá, que también quizás necesitaban este toque. Pero quiero que se ponga de pie, por favor, mientras yo oro delante de la presencia de Dios del cielo sobre los que nos están viendo, y después voy a orar por su vida. Porque yo creo que también la iglesia de Cristo, que está al otro lado, también nos necesita o necesita oír este tipo de mensajes para activarse dentro de sus congregaciones.
Oremos delante del Señor. Usted que está ahí meramente, si está desactivado, quizás ni siquiera conoce lo que significa avivamiento en la vida espiritual. Es el momento de recibir al Señor. Si usted quiere recibirlo y empezar una etapa distinta, diferente, quizás usted tiene otra idea de la vida espiritual. Déjeme decirle que la idea de Dios es totalmente distinta, en el sentido de que Él tiene al Espíritu Santo, que cuando alguien lo recibe en su corazón, entra automáticamente y empieza un proceso de bendición, empieza un proceso de limpieza, empieza un proceso de fortaleza y muchas cosas más, que a medida que uno va entregándose, leyendo la palabra, oyendo estos mensajes, se fortalece. Si usted quiere recibir a Cristo, yo lo único que puedo hacer es orar. Te repita esta oración si quiere ser parte de este ejército, de esta familia, y diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted ha hecho esto, déjeme decirle que el Señor desde hoy en adelante empieza a tratar con su vida. Y tú que estás ahí, quizás caído, quizás perdiste ese empuje, perdiste y contristaste al Espíritu Santo por pecados, por diferentes circunstancias que le pasan al hombre. Déjame decirte que hoy es el tiempo. El Espíritu Santo ha hablado para renovar, para restituir de nuevo esa bendición y volver otra vuelta a activarte con tus dones, con los talentos que Él te ha dado. Busca una iglesia o ven acá, aquí serás bien recibido para que estés en medio de nosotros y así el Señor se glorificará. Pero usted debe de levantarse. Yo voy a orar también por usted, y si está enfermo también. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que están ahí al otro lado viéndonos, Padre. Que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte en la vida de ellos, Señor, y perdonar sus pecados, borrar sus rebeliones. Que estas personas puedan experimentar la nueva creación que nosotros experimentamos, y así puedas tú glorificarte, Señor. Aquellos que están caídos puedan reanimarse hoy, Señor, y levantarse de esa modorra espiritual, Señor, y así volver en sí como el pródigo y volver a su casa, Padre. Y también aquellos que están enfermos, pon tu mano poderosa sobre ellos para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, nuestra oración es que tú seas bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.